Hola, soy Luz Marina de la Asociación Grafopsicológica de España y hoy quiero proponerte algo diferente. Normalmente leemos qué escriben los autores sobre la Navidad. Hoy vamos a mirar cómo lo escriben. Vamos a hablar de grafología, de escritores que han escrito sobre la Navidad en diferentes épocas y de qué podemos intuir de su mundo interno cuando se sientan a escribir sobre estas fechas tan cargadas de significado. No es solo el texto, es el gesto de escribir. Cuando pensamos en la Navidad se mezclan muchísimas cosas: recuerdos de infancia, tradiciones familiares, luces, ruido, prisas, pero también aparece soledad, nostalgia e incluso conflictos. Todo esto pasa por el filtro de la mente y del cuerpo antes de convertirse en letras sobre el papel. Desde la grafología miramos la escritura como un gesto gráfico, un movimiento que nace desde dentro, pasa por el sistema nervioso, el brazo, la mano y deja un rastro en el papel. No se trata de adivinar cosas mágicas, sino de observar cómo se comporta ese gesto, el ritmo, la presión, el tamaño, los espacios, y relacionarlo con la personalidad y el contexto de la persona. Cuando esa persona es un autor o una autora que está escribiendo sobre la Navidad, tenemos una combinación muy potente: contenido más forma más momento vital. La Navidad actúa como una especie de lupa emocional, porque no es lo mismo escribir sobre la Navidad desde la ilusión, la alegría, el agradecimiento, la melancolía tranquila, que hacerlo desde el agotamiento, la frustración, la crítica social o la sensación de vacío. Te pongo 3 escenarios muy simplificados para que veas cómo trabajamos en grafología con los distintos autores. Vamos a ver 3 tipos de autores navideños que han hablado sobre la Navidad. Por ejemplo, en primer lugar, imaginemos un escritor que habla de la Navidad desde una posición de ilusión, desde la nostalgia luminosa. Imagina que es un autor que recuerda la Navidad como aquellos momentos felices, las Navidades de su infancia, con mucho cariño, con mucha cercanía, con mucho calor. Hay melancolía, pero sin rencor. En sus textos habla de detalles sencillos como son los olores, los sabores, las texturas, los sonidos y esos gestos cotidianos. En su escritura podríamos encontrar, y siempre como hipótesis, cosas como trazos fluidos, buen ritmo, tamaño medio que no invade ni esconde, ligeras curvas que aportan calidez y flexibilidad, una presión firme pero no excesiva, que sugiere energía pero sin una tensión extrema, líneas que tienden a mantenerse horizontales, o como mucho con una leve subida, como si acompañaran una mirada esperanzadora. Desde la grafología diríamos: aquí hay una mezcla de sensibilidad, memoria afectiva y capacidad para integrar aquello que duele y aquello que reconforta. En un segundo caso hipotético podríamos hablar de un escritor que habla sobre la Navidad de una manera crítica. Imagina un autor que escribe criticando el consumismo, la presión social o la hipocresía de ciertas reuniones navideñas. Sus textos son más irónicos y con un tono incisivo. En su escritura podríamos encontrar trazos más angulosos, quizá con más cortes y cambios de ritmo. Una presión fuerte que marca mucho el papel, letras más apretadas entre sí, menos espacios en blanco, líneas que tienden a subir y bajar manifestando cierta agitación, signos de puntuación muy marcados como si necesitara subrayar o enfatizar. Aquí, más que una feliz Navidad, encontraríamos a alguien que usa la Navidad para cuestionar ciertas cosas, incluso para poner el dedo en la llaga. La escritura, por tanto, acompañaría esta tensión interna. Y por otro lado, por último, os propongo un caso de un escritor que habla de la Navidad desde la herida. Imagina un autor que habla de la Navidad como algo que ya no reconoce, que le recuerda las pérdidas, la soledad o un cambio de época que no ha digerido. En su escritura podríamos ver líneas descendentes, una escritura que parece desinflarse poco a poco, un tamaño pequeño, quizá queriendo ocupar poco espacio, márgenes irregulares, sobre todo el de la derecha, como si le costara mucho proyectarse hacia el futuro, una presión más bien débil o muy irregular, letras que pierden cohesión, se rompen. Aquí la grafología nos hablaría de cansancio, de cierta renuncia e incluso de tristeza. Estos 3 ejemplos que os he planteado son caricaturas didácticas, son casos hipotéticos, no diagnósticos.
En realidad, una misma persona puede tener diferentes matices de varios de estos estilos, y siempre hay que analizar la escritura con cuidado, contexto y prudencia. Pero nos sirve para ver la idea. El mismo tema, la Navidad, puede tener un escenario muy diferente según quien lo escriba. Te propongo un ejercicio muy sencillo, algo que puedes hacer en este momento en tu casa. Coge papel y bolígrafo. Escribe en el papel una frase que incluya la palabra Navidad. Puede ser algo como: así llegó esta Navidad, o lo que deseo esta Navidad es... No lo pienses demasiado, escribe como te salga. Luego míralo con calma y fíjate en estas cosas. El tamaño. ¿Tiendes a hacer las letras más pequeñas o más grandes de lo habitual? El ritmo. ¿Escribes del tirón o te cortas, paras, retrocedes? La dirección de las líneas. ¿Suben? ¿Bajan? ¿Se mantienen estables? Más allá de la etiqueta, pregúntate: ¿se parece esto a cómo estoy viviendo yo en estas fechas? La grafología, bien entendida, no pretende ponerte un sello, sino para abrir un espacio para mirarte con curiosidad y honestidad. Si todo esto te despierta curiosidad, en la Asociación Grafopsicológica estamos analizando letras de autores y autoras que han escrito sobre la Navidad en diferentes épocas, comparando estilos, contextos y lecturas desde la grafología. Hemos preparado una masterclass online sobre escrituras navideñas que estará disponible en nuestra web, donde veremos ejemplos reales, analizaremos juntos manuscritos y por supuesto tendrás la grabación y toda la información en PDF para que puedas verla en cualquier momento. Si te ha gustado este vídeo y te interesa este tema, puedes suscribirte a nuestro canal.